días a todos y a todas. Empecemos con las medallas de Extremadura. El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy, ha decidido las 5 medallas de Extremadura que se entregarán el próximo 7 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida. María Victoria López Blasque, cooperante, directora de Médicos Mundi en Extremadura. El Colegio San José de Villafranca de los Barros, con motivo del cumplimiento de sus 125 años de vida. El Orfeón de Cáceres, el Orfeón cacereño, que nació en el año 1964 y de entonces para acá ha tenido una trayectoria impecable en defensa de la música. José Ronseiro Pepe Extremadura, muy querido por mucha gente, especialmente querido por el mundo de la emigración, que él tanto ha cuidado a lo largo de su vida. Y por último, el Santa Teresa Club Deportivo, el equipo de las niñas, como le solemos decir, que milita en la máxima categoría nacional y que también representa al deporte extremeño cada domingo en los principales campos de fútbol de nuestro país. Creo que el Santa Teresa es un buen ejemplo del cambio que se ha producido en nuestra región. Es un magnífico ejemplo de lo que significa el esfuerzo cuando uno no se resigna a que las cosas fueran como eran. Y, desde luego, para todas ellas, para Pablo, su presidente, y para toda la Junta Directiva, el reconocimiento que hoy hacemos aquí desde el Gobierno y en nombre de todos los extremeños. Respecto a las medidas del Consejo de Gobierno, voy a destacar algunas, luego ya se darán en la reseña del resto. Hemos llegado por fin a un acuerdo con las diputaciones provinciales y hoy hemos aprobado el protocolo que vamos a firmar con ellas relativa a la deuda que tiene que ver con el IBI, ¿no? Que en el caso de la provincia de Badajoz son de 12 millones de euros, en el caso de la provincia de Cáceres de 4.300. Hemos hecho un esfuerzo a lo largo de este año, pero la deuda acumulada entre el año 12 y el año 16 hacía que tuviéramos que abordar la solución de este asunto y lo hemos abordado alcanzando un acuerdo para ponernos al día a lo largo de los próximos 5 años, un 20% cada uno de estos años de la deuda viva y no acumular ya nunca más deuda e ir pagando, presupuestando el correspondiente IBI de cada uno de estos años. Agradezco especialmente la generosidad de las diputaciones, porque este acuerdo podía no haberlo firmado, o sea, podían habernos exigido con toda justicia que hubiéramos pagado lo que debíamos, ¿no? Nos permiten este aplazamiento, cosa que agradecemos, porque nos permite también seguir intentando cumplir con el objetivo de déficit que tenemos marcado, ¿no? Se ha declarado la tramitación de las actuaciones de emergencia necesarias en Valverde de la Vera, como consecuencia de la rotura de la balsa de abastecimiento, por un importe de 748.000 euros y que incluyen la reparación de la balsa de abastecimiento, la asistencia técnica y coordinación de seguridad y salud en la balsa, el abastecimiento alternativo al Valverde de la Vera, la asistencia técnica de seguridad y salud del abastecimiento alternativo y la reparación de la carretera ex-203. También se ha autorizado a la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio para el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas para la mejora de la eficiencia energética en las zonas regables de Extremadura. Hemos aprobado el decreto que regula el Plan de Empleo Social, que para este año tiene una dotación económica de 24 millones de euros. Y quiero destacar un dato que habitualmente nunca solemos poner en valor, y es lo que ha representado el conjunto de las medidas de lo que yo le llamo el muro de contención frente a la exclusión social, que incluye el Plan de Empleo Social, que incluye la renta básica, las contingencias, los mínimos vitales y las intermediaciones para evitar los desahucios. Estas políticas han permitido que en solo 2 años se haya reducido del 45 al 34 la tasa de personas que no perciben ningún tipo de prestación, lo cual es una reducción casi del 25% en términos porcentuales y, desde luego, justifica de sobra la decisión que tomamos en su día.
también con la colaboración de las diputaciones provinciales, que, como bien sabéis, ponen la mitad de los recursos económicos necesarios para la dotación de este plan de empleo social, ¿no? Y, por último, la convocatoria para el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas. La cuantía, 6.405.000 euros. Y hay actuaciones de conservación, actuaciones de calidad y sostenibilidad y actuaciones de accesibilidad. Yo creo que está funcionando muy bien este programa, porque vuelve a haber una demanda de accesibilidad y de rehabilitación, y vamos a contribuir desde aquí a impulsar un sector que creemos que tiene todavía mucho que aportar a las cifras generales de ocupación y de empleo en nuestra comunidad autónoma. Estoy a vuestra disposición, a lo que queráis. Sí, presidente, buenos días. Yo quería abordar un tema de nacional. Quería preguntarle si usted ve cerrado el debate sobre la plurinacionalidad en el PSOE tras el 39 Congreso Federal. Sí, cerrado está en tanto en cuanto que ha sido algo debatido, decidido y votado en el Congreso, ¿no? Pero ya he dicho en repetidas ocasiones que eso de manera aislada no se debe contemplar. Es decir, hay una ratificación de principios que, a mi juicio, son básicos entender, y es la unidad indisoluble de la nación española y que la soberanía reside en el pueblo español. Es en ese contexto donde estamos hablando de perfeccionamiento de lo que se describió en la Constitución de 1978. ¿Qué quería decir el constituyente cuando planteó que España es la suma de nacionalidades y de regiones? No estamos inventando nada nuevo, estamos sencillamente perfeccionando ese artículo, pero nunca poniendo en discusión ni la unidad de España ni la soberanía del pueblo español, ¿no? Que a veces nos olvidamos porque creemos que este concepto de la plurinacionalidad lleva aparejado algún cambio respecto a la unidad de España o respecto a la soberanía del pueblo español, y no es así, por mucho que nos empeñemos todos los días en hacerlo. Dicho esto, obviamente que nosotros en el Consejo de Política Federal del partido hablaremos de todo, y cuando llegue el momento, si llega de que se abra la reforma de la Constitución, el PSOE tendrá una posición obvia y evidente que no puede ser contraria a lo que ha aprobado en su Congreso, como creo que puede entender todo el mundo, ¿no? Presidente, buenos días. Ha ido explicando una a una las medallas que se van a otorgar. Yo quería una valoración general y saber un poco cómo ha sido el proceso de selección. Había muchas candidaturas, ¿qué se ha tenido en cuenta? ¿Hay un hombre, una mujer, 3 medallas colectivas? Sí. Yo creo que lo comenté el año pasado, cuando el Gobierno anterior modificó el decreto de medallas. Yo no he querido cambiarlo, vamos, más allá de cambios estéticos, ¿no? Por tanto, mantenemos el número de 5 medallas. Mantenemos que el Gobierno solo concede una y las otras 4 son la consecuencia de la decisión de la Comisión, y hemos establecido el que haya 2 institucionales y 2 personales, y una de Cáceres y otra de Badajoz de cada una de ellas, con lo cual hay 2 institucionales, una de Cáceres y otra de Badajoz, y 2 personales, una de Badajoz y otra de Cáceres, ¿no? Y luego hay una institución, en este caso como es el Santa Teresa. Es verdad que podrían haber muchas más, es verdad que gran parte de los que lo han pedido pues tienen más que sobrados méritos para poderla tener, pero también es verdad que tenemos la limitación en el número, ¿no? Y además yo creo que a partir del momento en que se ponen en marcha estos procesos, pues la gente va preparando con mucho tiempo los proyectos, ¿no? Que creo que es bueno que así sea, ¿no? ¿Qué sigo echando en falta? Pues sigo echando en falta que se propongan más nombres de mujer. Lo sigo echando en falta. Me parece que este año se han propuesto 4. Y fijaos la cantidad de mujeres que hay en Extremadura que se podrían llevar la medalla de Extremadura, ¿no? Y por eso yo creo también hacer una llamada colectiva en unos tiempos en los que la mujer está presente en todas partes, pero todavía parece como si el que se lo reconozcamos pues cuesta un poquito más, y no hay solicitudes por parte de la sociedad civil, ¿no? Que en definitiva es la que lo hace, ¿no? Nosotros nos limitamos simplemente a concederlo, y habitualmente pues se tienen en cuenta determinados criterios que permitan valorar las adhesiones, valorar los apoyos, la fortaleza de las candidaturas, obviamente, ¿no?
Sí, hola, buenos días. De cara al septiembre hay temas que ahora mismo están muy urgentes, ¿no? Financiación autonómica, presupuestos de Extremadura para el año que viene, el tema del tren. ¿Cómo va a afrontar el Gobierno de la Junta todo esto a un mes vista? Porque, claro, esto es así. Pues conscientes de que son asuntos trascendentales. Desde luego, la financiación autonómica es para nosotros absolutamente esencial y básica. Dije ayer en la reunión de la ejecutiva de mi partido, y digo cada vez que tengo la oportunidad, que creo que es imposible deslindar la discusión sobre la financiación y algo para mí básico que es el para qué. Financiación, ¿para qué? ¿Qué sanidad queremos tener en España? Y a partir de ahí diremos si son suficientes los recursos o no. ¿Qué sanidad queremos tener en España? Si queremos una sanidad que no pueda hacer frente a sus inversiones tecnológicas porque te la tengan que hacer empresas privadas, que yo agradezco, hay que decirlo. Si queremos una sanidad en la que haya un porcentaje de ciudadanos que se están yendo a aseguramientos privados, hay que decirlo. Ese no es mi modelo. Y, por tanto, yo defiendo más dinero para la sanidad y defiendo que la sanidad española necesita, como mínimo, entre 0,7 y 0,9 décimas de PIB de recursos extras. Ahora, si vamos allí solo a discutir sobre el cuánto y no el para qué, nos estaremos equivocando. Y luego nosotros vamos a defender la suficiencia financiera para hacer frente a nuestras obligaciones. Que haya que ir en paralelo al modelo de financiación, tengamos que llevar en paralelo un debate sobre fiscalidad. Obviamente, si hace falta más recursos, de algún sitio tienen que salir. Y en España sigue siendo real el peso que la fiscalidad que recae sobre las espaldas de los asalariados tiene, en proporción con la que recae sobre las rentas del capital. No puede ser que quien trabaja tribute mucho más que quien mueve su dinero en bolsa o en activos financieros. Entonces yo creo que esto es algo que deberíamos o se debería tener en cuenta. Nuestra posición, desde luego, va a ser de defensa de los intereses de todos los extremeños y de todas las extremeñas, en un momento que es clave. Relativo a los presupuestos, tenemos hasta el 15 de octubre, retomaremos las conversaciones al inicio del mes de septiembre y espero y deseo que podamos tener unos presupuestos, porque eso es bueno para todos y porque esto nos ha permitido hacer las políticas públicas sin necesidad de recortar los recursos que tienen que ir destinados a la ciudadanía. Y respecto al tren, ya el otro día se adelantó los trabajos que vamos a desarrollar y que estamos ya desarrollando para hacer posible el que se acepte y se admita que el tiempo se acabó y la paciencia se agotó. Y lo que tienen que hacer Renfe es comprar máquinas y convoyes y cambiar los que hay para que nunca más vuelvan a arder, para que funcione el aire acondicionado y para que los servicios sean razonablemente decentes. Y esto admite poca discusión. Y además esto estoy seguro que va a estar Extremadura toda alrededor de esta reivindicación, que vuelvo a decir que no se trata de ir contra nadie, se trata de ir a favor de los intereses de los extremeños y de las extremeñas, que nadie nos va a regalar nada, que lo que consigamos lo vamos a conseguir con el esfuerzo colectivo y común, sin más protagonismo que el de estar todos juntos delante de una bandera luchando por unos intereses que son colectivos y que son de defensa de nuestra dignidad. A raíz de la muerte del etarra ayer en la cárcel de Badajoz, Arnaldo Otegi dijo que habían matado, literalmente hablando, a un compañero en una cárcel fuera de Euskal Herria. ¿Qué le diría Arnaldo Otegi como presidente de Extremadura? Pues que hay afirmaciones que se descalifican por sí solas, ¿no? Y desde luego un recuerdo para la gente a la que este etarra asesinó y contribuyó a asesinar, de las que cuando llegan estos momentos sus compañeros no se acuerdan, pero están enterrados. Por lo demás es una afirmación fuera de tono absolutamente, con todo mi respeto por las personas que una vez que fallecen, todo el respeto del mundo, pero en cualquier caso recuerdo para sus víctimas, que por mucho que este hombre haya fallecido no van a recuperar la vida, desgraciadamente. ¿Alguna cosa más? Una duda, buenos días, en cuanto a la medalla, ¿cuál es la que propone el Consejo de Gobierno? La de Santa Teresa. Santa Teresa, ¿no? Y por otro lado,
¿Nos podría ampliar o desarrollar esa modificación que se ha propuesto, sobre todo para eliminar los 5 años que hayan tenido que pasar? Sí, había históricamente para las medallas que se dan a título póstumo, había limitaciones temporales. Yo creo que no hay que establecer limitaciones temporales. Hay gente muy viva en nuestro recuerdo, que porque hayan pasado 1 año, 5 años, 10 años, si alguien en un momento dado retoma la posibilidad de que puedan obtener la medalla, que no haya una limitación temporal, simplemente. Muy bien, muchas gracias.